Un hermoso y lindo jueves ya. Estamos casi llegando al final de esta semana y al final de esta hermosa lección. Hoy, jueves, tenemos el título La obediencia. Pero la obediencia en el cual es el fruto de la fe que decimos tener. ¿En qué fe? La fe y la confianza en la palabra de Dios. Y hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio, una vez más, el pastor Raúl Reyes está aquí acompañándome para estudiar junto con ustedes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Miraba el tema de hoy, la obediencia, el fruto de la fe. Lindo tema, pastor. Qué lindo es poder compartir nuestra lección con nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal. ¿Sabe, pastor, que si a veces nosotros no sabemos cuánto alcance tiene este lindo canal, tanto alcance en la televisión, nuestro canal puede entrar a donde nosotros no podemos entrar, y cientos de personas ven el programa. Incluso en otros países, pastor, ven el programa de la escuela sabática, y muchos países que no tienen el privilegio de poder obtener estos libros. Folletos. El único medio con que se nutren con la palabra, está en la escuela sabática, es la televisión. Pero eso, gracias a Dios, porque Dios sigue usando los medios, todos los medios, para que su palabra siga llegando. Amén. Bendito Amén. Dios, porque Dios es tan bueno que nosotros no podemos llegar. Dios sí puede llegar a través de estos medios que Dios ha provisto. Bendito el Señor, pastor. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Amén. ¿Qué le parece? ¿Vamos a orar, pastor? Sí, vamos. Te invitamos para que nos acompañes a esta oración. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Señor y amante Padre, agradecidos, Padre, en el amor que tú tienes por nosotros y el amor que tienes por este mundo. Gracias, Padre, porque eres tú aún el que acrecenta nuestra fe y nuestra confianza. Sí. A nosotros no nos queda, Padre, más que estudiar tu palabra y, según lo entendido de lo que tu Espíritu nos da, obedecerla. Sí, Señor. Cumplir, Padre, con tus escritos, cumplir con tus mandatos y lo que tú en verdad, Padre, deseas que tus hijos hagamos para ser esa linterna en esta tierra a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, en este momento rogamos de Él, de tu Espíritu, para ver ese fruto, Padre, ese fruto que da la fe en aquellos que, Padre, hemos entendido y hemos comprendido tu palabra. Sí, te lo pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y siempre suplicándote por nuestros hermanos televidentes o de las redes sociales, Señor, que tú también toques el corazón con ellos. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Pues linda la lección, ¿verdad, pastor? El tema de hoy, que acá estamos a punto de cerrar con la lección de esta semana. Dice la obediencia, el fruto de la fe. Es tan importante obedecer, dice el Señor, que Él no quiere sacrificio, Él quiere que le obedezcamos. Así es. Por eso el tema de hoy se llama la obediencia. 2 puntos, dice el fruto de la fe. En Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31. Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31 dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Luego otra pregunta. ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cómo concluiremos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles?
ciertamente también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Es tan importante que obedezcamos a Dios, que guardemos los mandamientos de Dios. Dice la escuela sabática que un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. Dice, a decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente estas personas, al mirarse a sí mismos y comprobar cómo eran, solo veían cosas que les desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar siempre a Cristo Jesús. Siempre y siempre, pastor, nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Salvador y Salvador. Y siempre debemos aprender a caminar por fe y no por vista. Y que en todo lo que hagamos, pongamos a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día John Wesley asistió a una reunión moraba en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se movió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Yo creo que cuando nosotros, pastor, tenemos una experiencia similar, cuando nosotros recién conocimos a Cristo Jesús, nos damos cuenta de dónde estábamos, que solamente el amor, la misericordia de Cristo Jesús pudo y puede hacernos libres. Solamente cuando conocemos a Cristo Jesús, cuando tenemos una relación íntima con Él, podemos darnos cuenta del alcance del pecado y cómo vivíamos. Cuando caminamos sin Cristo Jesús en el mundo, para nosotros es todo normal. Todo normal. Pecamos y a veces ni cuenta nos damos, o el pecado nos parece algo tan normal. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, cuando conocemos de Cristo Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, nos damos cuenta de lo que estábamos haciendo, cómo vivíamos, cómo caminábamos, y nos damos cuenta realmente lo que significa el aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Vamos a Romanos capítulo, primera de Pedro capítulo 2. Otra lectura bíblica, primera de Pedro capítulo 2. Ay, qué rápido. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Yo creo que nosotros día a día, pastor, tenemos que desear esa palabra, la verdadera palabra. Debe haber un gozo en nuestro corazón por estudiar la palabra de Dios, y debemos desear esa palabra todos los días. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos dediquemos tiempo para escudriñar la palabra. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Wow. Ahí mismo en
Ahora segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro capítulo 3:18. Mire lo que dice segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Mire lo que dice tan hermoso. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Es tan importante obedecer los mandamientos de Dios, pastor. Dice la Biblia que más vale obedecer a Dios que a los hombres. ¿Cuántos de nosotros hoy, dentro de nuestras iglesias, preferimos a veces obedecer a los hombres que a Dios? Queremos o se está predicando cosas por agradar a los hermanos. Agradar a los hermanos y no está predicando la verdad presente. Y no estamos obedeciendo a Dios. Y la Biblia dice que es más vale obedecer a Dios que al hombre. Pero pastor, ¿qué le parece? Vamos a los escritos de la sierva del Señor que nos los expande más. Sí, estaba pensando un poquito en la primera cita que diste, Raúl. Romanos 3, 27 al 31. Me gustaría ver si hay controles nos pueden mandar esa lectura. Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31. Vamos a ver qué podemos ver de lo que nos dice Pablo. Y Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿En qué te jactas? Él dice, queda excluida. Y aún dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, en verdad, jactarse de quién soy, de cómo predico, de cómo vivo, de cómo llevo las cosas, eso no sirve, sino es la fe que nos lleva realmente la seguridad en la cual estamos viviendo o está llevando. Por eso el versículo 28, él nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora Pablo empieza a entrar en la justificación que va a venir siendo a través de Cristo. Y aquí es donde algunos caen en error, porque ahora se dicen ser salvos solamente por fe. Y por eso ahora dicen, bueno, la ley no hay que obedecerla, no hay que cumplir, no hay que buscarla. La justificación en realidad es de que esta ley nos lleva a reconocer quiénes somos, cómo estamos realmente ante la presencia de Dios. Por eso dice el versículo 29. Veamos cómo ahora nos dice Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Porque eran los que los tenían. Eran quienes portaban y llevaban ese libro. ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Por qué? Porque gracias a Cristo, gracias al Señor, que en realidad es a través de Él que ahora nosotros fuimos injertados a través de este pueblo de Dios que venía trayendo y portando aquella palabra del Señor. Por eso Él dice, ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios de todos. Dios no excluyó a nadie, aún hasta los incrédulos, gentiles y todas aquellas naciones que no lo adoraban, que no tenían la verdad. Dios también buscó y entregó a su Hijo para rescatarlos a ellos, y no nomás a este pueblo judío. Por eso el versículo 30, Pablo lo rectifica y dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Recordemos, los judíos solamente aceptan como pueblo a aquellos que están circuncidados, pero la verdad es de que hoy la circuncisión pues no es nada. Hay que solamente creer en el Señor, creer en su palabra y obedecer. Y termina diciendo en el versículo 31, el apóstol Pablo nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. Vean, o sea, aquellos que dicen que por la fe son salvos y ya la ley no quieren ni voltear a verla. Y Pablo les dice y contesta a esta pregunta, en ninguna manera, sino que a través de la fe confirmamos la ley. ¿Por qué? Amén. Porque ahora obedecemos. Por eso el título de la lección, la obediencia. 2 puntos. Es el fruto de la fe. En pocas palabras, mis hermanos, si tú tienes fe, tienes que cumplir y tienes que ver de una manera la ley, porque la ley es la que te dice la condición en la cual tú estás, la condición en la cual te encuentras. Y así es como podemos decir entonces ahora que la sierva del Señor, en el libro El Camino a Cristo, en la página 52 y 53, ella nos habla de la condición en la cual nos encontramos. Dice ella, nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús. ¿Ven? O sea, por más pecado que sientas tener y que sientas que no hay quien lo limpie. Quiero decirte, es Jesús. Pero tienes que obedecer a la palabra del Señor. Él está aguardando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. ¿Y cómo es de que podemos vivir? A través de la obediencia, cumpliendo sus mandatos, cumpliendo sus estatutos, cumpliendo la ley que está en su palabra. La ley nos condena, sí es verdad. La ley no nos salva. El que salva es Cristo. Amén. Es Cristo el único mediador entre el Padre y nosotros. Es Cristo quien en realidad dio su vida por nosotros. La ley, como dijo Pablo, es un ayo, es una carga en sí para aquel que quiere seguir viviendo también con la ley. Hay que, en realidad, poder ver primero la ley para ver cuál es mi condición y quitar esa condición que no me deja avanzar, borrarla de mí y así poder acrecentar la fe, no por mí, sino es Dios quien me ha de acrecentar la fe y darme la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Miremos este último mensaje que nos da el espíritu de profecía. Vean cómo es de que nos habla este libro, que también es el libro Exaltad a Jesús, y nos dice así: ante la cruz el pecador observa toda la desemejanza de su carácter al de Cristo. Y por eso mucho cristiano no quiere compararse a Cristo. Y es verdad, porque nunca se va a comparar. Es verdad, porque nunca busca vivir como Cristo. Es porque nunca quiere hacer la voluntad que Cristo hizo. Cristo dijo que no vino para que le sirvieran. Cristo vino a servir. Y eso es lo menos que un cristiano quiere hacer, servir a otros, ayudar a otros. Pero Cristo, eso fue su trabajo, esa fue su labor. Ella dice, ve las terribles consecuencias de la transgresión.
odia el pecado que ha practicado antes y se aferra de Jesús por medio de una fe viviente. Este es el verdadero cristiano, el que quiere hacer la voluntad de Cristo. Por eso ella dice, ha juzgado su grado de pureza a la luz de la presencia de Dios y de los seres celestiales. La ha medido con la norma de la cruz, la ha pasado en las balanzas del santuario. La pureza de Cristo la ha revelado al hombre a su propia impureza en sus colores más odiosos. Entonces se aparta del pecado degradante, mira a Jesús y vive. Esto, hermanos, es lo que hoy nosotros deberíamos estar buscando y hacer. Por eso es que tenemos que obedecer para que así el fruto de la fe crezca y nos aseguremos a través de Cristo la vida eterna y la salvación. Por eso, mi hermano, si hoy tú eres uno de los que a través de la gracia y a través de la fe crees que es todo, no. Hay una ley que está ahí pendiente para refregarnos o recordarnos el pecado, poder ver la ley para que así la fe podamos entender y comprender que esta viene de Dios y no de nosotros. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.